Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Buenos días, Señor, un programa para comenzar nuestro día en oración y meditar en su palabra, de lunes a viernes, a las 5 de la mañana, hora española, por Radio Renacer España, la emisora que tiene otra vez para darle honra y gloria al Señor. Acá estamos para seguir nuestro estudio del libro de Efesios. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados y le pedimos al Señor que los que tengan en su propósito conectarse, que lo puedan hacer a tiempo para que no se pierda la enseñanza de la palabra. Estamos estudiando el libro de Efesios, por si alguien no lo sabía, y hoy continuamos con el capítulo 4 a partir del versículo 17. Estamos encontrando el libro de Efesios, lo escribió el apóstol Pablo y le está hablando a la iglesia. Estas enseñanzas son para cada uno de nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Sabemos que cada uno de nosotros donde estemos somos la iglesia, y estas enseñanzas realmente son necesarias y son muy importantes para que cada uno de nosotros como iglesia y como pueblo las podamos escuchar y podamos obedecer al Señor en lo que Él tiene para nosotros. Vamos a leer a partir del versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, que dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que octava no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda avaricia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, acá lo que tenemos es una serie, podría decir, de mandamientos, o este es como el manual de la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros realmente queremos conocer al Señor y queremos realmente obedecer a Él, lo que tenemos que hacer es venir a la palabra, leer la palabra. Mire que cada uno de los versículos de este capítulo no necesitan ni siquiera una explicación. Y vamos a mirar uno por uno y vamos a darnos cuenta lo sencillo que es. Pero pidámosle al Señor que nos despierte el entendimiento. Señor, por favor, ayúdanos a entender esta palabra. Espíritu Santo, háblanos tú, porque queremos obedecer y queremos entender. Por favor, despierta nuestros sentidos espirituales, Señor. Despierta nuestra conciencia para entender esta palabra. Dice el versículo 17, esto digo pues y requiero en el Señor. Ya es como una petición, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estamos viendo que algunas personas que no somos nosotros, que son algunos de los gentiles, que son otras personas que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente es pensando sus propios pensamientos, haciendo las cosas como a ellos les parece. Y la palabra a nosotros nos manda que nosotros tengamos la mente de Cristo. Si nosotros cambiamos nuestra mente y ponemos en nuestra vida la mente de Cristo, vamos a pensar como Jesús piensa, como Él pensó cuando estaba aquí en la tierra y como Él piensa ahora, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Quién les ha entenebrecido el entendimiento? En la Biblia lo dice Segunda de Corintios, se lo voy a leer para que miramos lo interesante. En Segunda de Corintios 4, del 3 a 4, miren lo que dice. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Ve? ¿Quién les cegó el entendimiento? A los gentiles, el enemigo les ha cegado el entendimiento para que no conozcan y no vean las cosas del Señor, para que no vean cuando Dios los está llamando y puedan entender la vida de Él. Entonces es muy tremendo eso, y ojalá nosotros no nos pongamos a veces tartarudos, porque a veces se nos dicen las cosas y nos metemos en que no, es como yo piense, es como yo diga. No, nosotros tenemos que dejar que el Señor nos abra el entendimiento. Por eso es muy importante cada que nos presentemos delante de Dios, traer a Él nuestros sentidos espirituales. Cuando oramos al Señor, digamos lo que nos despierte, que tome y ponga delante del Señor sus ojos, sus oídos, su olfato, su gusto, su tacto, y así es como es físico, y si nosotros lo ponemos en la presencia del Señor, Él va a despertar la parte espiritual y nosotros vamos a poder entender al Señor, vamos a poder entender la sutileza de su presencia en nuestras vidas. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sigue hablando de los otros gentiles que están sin Dios, que no tienen una conciencia despierta para conocer la santidad del Señor. Dios quiere que nosotros seamos santos, que nos apartemos de lascivia, y lascivia son malos pensamientos y maquinar cosas en la mente. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Nosotros, ¿cómo aprendimos a Cristo? Nosotros tenemos que vivir como aprendimos a Jesús, y a Jesús lo hemos aprendido de forma sencilla. El Señor quiere que nosotros seamos como niños. Los niños son tremendos, pero los niños también son sencillos, y un niño es fácil de creer algo. Cuéntele a un niño un cuento y él se lo come todo. Y a veces ellos mismos se meten en el cuento y que ellos son la persona importante del cuento, ellos son... ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que llegar a ser así, tan sensibles para escuchar a Jesús y ser como Él. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cada vez que nos presentamos en la presencia del Señor, nosotros encontramos en Él ser como Él. Encontramos que sea Él el que nos enseñe. Mire, la Biblia también dice que nosotros no necesitamos a veces que nadie nos enseñe, pero es cuando venimos a la presencia de Dios, porque Él nos revela su palabra, Él nos revela sus pensamientos, Él nos revela lo que nosotros tengamos que hacer, lo que queramos hacer. Pero tenemos que venir a Él, tenemos que venir a su presencia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Nosotros tenemos que dejar atrás lo que éramos, tenemos que quitarnos el vestido viejo. Estábamos vestidos de cosas de inmundicia, de cosas del mundo, y cuando recibimos a Jesús y venimos a Él, tenemos que despojarnos de esas cosas. La pasada manera de vivir, ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, en nuestros propios deseos, en nuestra propia mentalidad. A veces somos tercos y nos quedamos con lo mismo. No, es que yo no puedo aceptar esto, es que yo no puedo vivir esto, porque nos quedamos con la misma mentalidad. Cambiemos la mentalidad, porque mire, la palabra lo está diciendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, tenemos que cambiar el vestido, familia.
Tenemos que quitarnos aquellas cosas que nos han manejado siempre, que aquellas cosas que son como, no es que yo soy así, que es que venimos, hay cosas que vienen de familia, que son arraigadas, pero cualquier cosa que sea arraigada en mí se puede cambiar. Yo lo digo por experiencia, podemos cambiar cosas que venimos, podemos cambiar el carácter, podemos cambiar esas cosas que se formaron desde niño. A veces nos han formado con las circunstancias difíciles desde niño, cosas duras, difíciles de recibir y de aceptar, pero aún así esas cosas se pueden cambiar, porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos cambiar, pero tenemos que venir a Él, tenemos que meternos en su presencia, tenemos que bajar a los pies de Jesús, y nos podemos quitar el vestido viejo. Tenemos que quitarnos ese despojado, dice el Señor, del viejo hombre. Nosotros mismos lo podemos hacer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos en nuestra vida que no glorifican al Señor y a veces pasan desapercibidos en nuestra vida. Pensamientos, despojémonos de eso para poder agradar al Señor, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí venimos nos encontramos en Romanos 12, 1 al 2, que dice que nosotros tenemos que venir al Señor y pedir que nos renueve, que nos transforme la manera de pensar. Tenemos que dejar que el Señor nos ponga su mente, tener la mente de Cristo, y cuando nos cueste pensar como Él piense, pongámonos en su presencia, y el Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, que Él es el que nos enseña, el Espíritu Santo viene y nos transforma y nos cambia. Si le cuesta trabajo eso, haga un ayuno, haga alabanzas, lea la palabra, apréndase los versículos de memoria. Cuando se aprende la palabra de memoria y el enemigo viene a atacar y viene a poner, hablando del enemigo y también hablando del viejo hombre que somos nosotros mismos, que vuelven y nacen aquellas cosas que ya fueron formadas, que ya estaban ahí. Cuando nosotros cambiamos cuando nos cambiamos el vestido, podemos pensar como el Señor piensa, podemos tener una mente positiva. La Biblia dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay digno de alabanza, en esto pensar. Mire que no es difícil, es solamente saberlo. Mis pensamientos, ¿qué hay en mi mente? El hombre es lo que piensa. Yo soy lo que pienso. Y si mi mente no sea transformada, qué difícil poder caminar con el Señor, qué difícil poderle agradar, qué difícil poder aceptar su voluntad si mi mente no ha sido transformada. Yo tengo que venir al Señor y pedir que me limpie, primero venir que me limpie, que me cambie mis pensamientos, pero yo tengo que hacerlo. ¿Y cómo me cambio mis pensamientos? Aprendiendo la palabra de memoria. Apréndase cada día un versículo y dígalo una y otra vez. Aprenda las alabanzas, aprenda de los salmos. Nosotros con los salmos podemos adorar al Señor y cantarle y bendecirle. Y cuando empezamos a meternos en Él, empezamos a cambiar y a ser transformados, que seamos enseñables, que si nosotros presentamos ante el Señor, que nos enseñe cualquier circunstancia en nuestra vida. Si venimos a Él, Él nos puede enseñar en cualquier cosa que recibamos de Él. Podemos recibir su bendición y podemos recibir esa paz que Él nos da. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos ha creado, nosotros lo sabemos, y eso lo sabemos por fe, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él aquí nos está diciendo que nosotros nos renovemos en el espíritu de vuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo. Ese es el vestido que tenemos que tener. Vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Creado según Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y si nosotros queremos ser mejores, tenemos que venir a Él y mirarlo a Él como Él es. Yo no necesito copiar a ninguna persona a mi lado. Sí, hay gente que nos sirve para nosotros mirar, bueno, qué bueno ser como esta persona. Pero nuestra mejor copia puede ser el Señor, debe ser Él. Que seamos como Él. No tengamos miedo de ser como el Señor, que el Señor es bueno, que el Señor dice
a veces tenemos miedo de poner la otra mejilla porque nos van a humillar o nos van a maltratar. No, nosotros no tengamos ese miedo. Vengamos al Señor y seamos como Él, porque cuando somos como Él, Él nos defiende. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y la verdad es Cristo. Vengamos y vistámonos de Cristo, dice la palabra. Si nosotros nos vestimos de Cristo, nosotros podemos ser más que vencedores, porque si Él está en nosotros, Él es el que nos fortalece, Él nos ayuda. Somos nuevas criaturas, dice la palabra, y vengamos a Él y seamos nuevos. Hoy renovemos nuestra mente, hoy, acuérdese, hoy vivamos como si fuera el primer día de vida y como si fuera el último. Entonces, si nosotros vamos a venir al Señor y le pedimos que hoy nos haga nuevo, nosotros podemos tener hoy una nueva forma de pensar, una nueva forma de percibir las cosas, una nueva forma de mirar, una nueva forma de hablar, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fácil mentir, sí, es fácil, a veces se nos sueltan las mentiras, a veces mentimos aún sin darnos cuenta. Pero el Señor dice que el que miente es hijo de Satanás, porque Él es el padre de la mentira, y anulamos esa presencia en nuestras vidas, que nosotros podamos decir la verdad, que no tengamos temor. Si decimos una mentira y caemos en cuenta, cambiemos en ese mismo instante, y más entre nosotros como hermanos, desechemos la mentira, hablemos la verdad. Señor, hay un dicho que dice que por la verdad murió Cristo. Él siempre dijo la verdad y Él siempre se presentó como Él era, y Él no tenía que esconderse. Bueno, algunas veces tuvo que huir de la gente porque lo iban a matar antes de tiempo o lo iban a poner de rey antes de tiempo y tenía que cumplir un tiempo, pero el Señor siempre dijo la verdad. Y el Señor hoy, ahorita, en este momento nos dice la verdad. Él nos habla aquí a través de su palabra y a veces nos dice cosas que nos duelen, pero es que nosotros tenemos que recibir la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Si leemos un poquito más atrás en este capítulo, nosotros debemos de tener la unidad del Espíritu, un solo Dios, una sola fe, es un solo cuerpo, somos un solo cuerpo. Entonces, si nosotros somos un solo cuerpo y la cabeza es Cristo, debemos de estar muy unidos los unos con los otros. Ayer enseñaba Socorro que cada parte del cuerpo, hablando del cuerpo físico, ninguno puede desligarse del otro, porque el cuerpo tiene que andar en perfecta unidad. Mire que si nosotros nos duele una cosa en el cuerpo, todo el cuerpo se siente. A veces tenemos un dolor de hombro, no, pues solamente es el hombro, y a veces nos cuesta hasta movernos. Si nos duele la cintura, no, pues que solamente la cintura, y no podemos movernos y la cintura no funciona. O si nos duele la cabeza, porque todo está unido entre sí. Entonces nosotros entre nosotros mismos tenemos que estar unidos en amor. A nosotros nos une el amor. Ese es el vínculo que hay entre cada uno de nosotros, y eso lo da el Espíritu Santo. Mire, dejemos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos una, que nos ponga todos esos como esas cuerdas que unen todos los miembros de nuestro cuerpo. Si usted estudia el cuerpo humano, se da cuenta de la grandeza, la maravilla que Él es, y eso somos nosotros. Así somos nosotros, unidos al Señor, en una sola unidad nosotros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, a veces tenemos dificultades, a veces entre nosotros mismos hay cosas que no nos gustan el uno del otro. Podemos sentir rabia, dice el Señor, nos da permiso. Mire tan bueno que es el Señor, que nos airemos, pero que no pequemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos que la ira nos domine, decimos cosas que no debemos decir y hacemos cosas que no debemos hacer, y luego nos vamos a arrepentir. Y muchas veces lo que sale de nuestra boca, que daña a otra persona, se hace más daño que si yo tuviese una misma rabia y se lo entrego al Señor. Cuando algún hermano nos produzca una indisposición, ya sea un hermano en la iglesia, ya sea en nuestra casa, con nuestra familia, procuremos entregarle al Señor esa rabia, sin que haya ira, una ira que no es divina, que no es santa, que daña, que mata, que destruye. Cuando esa rabia está entre nosotros, entreguémosla al Señor, el Señor la cambia, el Señor la transforma. Ahí es cuando venimos: Señor, transforma mis pensamientos. Entonces nos vamos a ayudar y no nos vamos a destruir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo,
Que no pase un día nosotros enojados con nuestro hermano, que no pase un día enojados con su esposa, con su esposo, que no pase un día enojado con sus hijos. Mire, el Señor no quiere eso para nosotros, porque eso, ahí es que, mire, ni dais lugar al diablo, ahí es cuando le damos lugar al diablo, cuando nosotros guardamos sentimientos negativos los unos contra los otros, porque entonces el diablo se mete y el daño, hace el daño interno entre nosotros, nos siembra cizaña, nos siembra amargura. Y cuando tenemos amargura unos con otros, entonces no hay libertad para alabar al Señor, no hay libertad para recibir sus impresiones en nuestra vida, para recibir su buena voluntad agradable y perfecta. Cuando nosotros le damos lugar al diablo, perdemos la visión, perdemos el recibir dirección del Señor, porque es ahí cuando entonces empezamos a recibir la dirección del otro, y el otro dice que se vengue, el otro dice, el que me la hace me la paga. El otro dice, no, ¿cómo así? Usted no se aguante eso. ¿Por qué le hicieron eso? ¿Entiende? Cuando nosotros damos lugar al diablo, él se aprovecha y nos destruye. Anulemos esa presencia diabólica en nuestras vidas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta palabra está buena. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Aquí está hablando de algo físico, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es muy importante cuando ponemos delante del Señor nuestros sentidos, entregar nuestras manos, porque es muy fácil con nuestras manos coger cosas que no son, coger cosas que no nos pertenecen. La palabra dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Tenemos que trabajar, dice el Señor, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entregamos al Señor nuestras manos para que lo que hagamos en nuestro trabajo con nuestras manos quede bien hecho y a tiempo. Y entonces si nosotros hacemos un trabajo bien hecho, donde estemos, cualquiera que sea su trabajo, si lo hacemos bien hecho con nuestras manos, entonces el Señor nos va a dar la bendición, vamos a tener con qué compartir con el que padece necesidad. Si tenemos un trabajo, hagamos las cosas bien hechas, hagamos las cosas con conciencia, hagamos las cosas a tiempo, para que así con nuestro trabajo sea bien reivindificado y nosotros podamos tener tanto para nosotros como para poder ayudar a otros. Muy clarito lo dice aquí la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Vienen nuestras palabras dirigidas por el Espíritu Santo? A veces se nos saltan palabras feas, palabras de doble sentido, y no está bien. Al Señor no le gusta, porque con la boca que nosotros alabamos al Señor, a veces maldecimos, a veces decimos chistes de doble sentido, a veces decimos cosas que no son, o maldecimos al hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la palabra, que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Esto es muy serio. De toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Chismes. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Quejas. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Maledicencias. Por favor, familia, cambiemos lo que decimos, pidámosle al Espíritu Santo. Yo sé que no es fácil, porque a veces estamos enseñados a eso, porque nuestra vida cuando estábamos en el Señor éramos sueltos para hablar cualquier cosa, entonces eso se pega. Mire, a veces nos cuesta mucho ser santos en casa y es donde nosotros más tenemos que ser santos. Entonces en la intimidad de nuestra casa decimos malas palabras, maldecimos los hijos y a veces se sale afuera y muy difícil cambiarlo porque ya estamos habituados a decir esas palabras. Nosotros tenemos que empezar dentro de nuestra propia casa a ser santos en palabra, a ser limpios en palabra. Pídale al Espíritu Santo que le limpie esa boca, que le limpie ese corazón, para que lo que salga de su boca sea alabanza, tanto para el Señor como para las personas. Que las cosas que nos vienen, a veces cuando tenemos dificultades, cuando no podemos ver como la salida, entonces maldecimos y decimos una cantidad de cosas que no convienen y entonces contaminamos. La Biblia dice que no
contamina lo que entra a mi organismo, sino lo que sale de mí. Lo que sale de mí, cuando yo tengo malas palabras, es como agua sucia que tiro hacia afuera. Mire, ¿cómo limpiamos la casa? Nosotros limpiamos la casa con agua limpia, con jabón, para que quede oliendo sabroso. Usted no va a limpiar su casa con agua sucia, ¿verdad? El agua sucia se va por la tubería abajo y bueno, al otro lado. No usamos el agua sucia para limpiar. No usemos el agua sucia de nuestra boca para ensuciar a otros. Cuando usted sale una mala palabra de su boca, ensucia al que está a su lado. Contamina. Mire, no solamente contamina el que fuma y tira humo al aire. No solamente contamina a los que tiran basura por la calle, que a veces aquí en España se ve mucho mugre en la calle, muchos perros por ahí que hacen su necesidad y las dejan. Eso contamina, pero contamina mucho más. Una mala palabra, un mal decir, eso contamina mucho más, porque contamina a otras personas en su interior. Entonces pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Por qué? Porque no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados, dice la palabra. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Cuando hemos recibido a Jesús en el corazón, cuando hemos decidido buscarlo a Él, el Espíritu Santo viene y nos sella y viene a vivir en nosotros. Él antes venía y estaba cuando el tiempo de los profetas, venía, tocaba al profeta, sabía lo que el profeta iba a decir y el Espíritu volvía y se iba. Ahora lo tenemos. El Espíritu Santo está aquí con cada uno de nosotros. Tenemos esa bendición de tenerlo a Él. Pero si nosotros somos mal hablados, si le damos lugar al diablo, si no nos despojamos del viejo hombre, entonces el Espíritu Santo se entristece. Y nosotros no debemos de entristecerlo, porque el Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo es el sello de la perfección. El Espíritu Santo nos enseña. Pero si está triste en nosotros, entonces nos quedamos sin visión, nos quedamos sin dirección y nos quedamos tristes. El Espíritu Santo es el que trae el gozo de la salvación. Él es el que nos guía, Él es nuestro amigo. Ahora lo que tenemos en el corazón es el Espíritu Santo, somos su templo. Él vive dentro de nosotros. Entonces no lo contristemos, familia. ¿Cómo lo va a contristar? Piense cómo es usted. ¿Usted qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo dice? Y según lo que usted sea, lo que usted viva, lo que usted dé, así usted sabe, usted mismo se da cuenta, usted misma, si está contristando el Espíritu Santo o no. Uno mismo lo sabe, podemos tener esa conciencia y el Señor nos la da. Si estamos aquí escuchando esa palabra, el Señor nos da ese sentir, podemos descubrir qué somos. Pidamos al Espíritu Santo que nos dirija, que nos enseñe, que nos deje saber. Quítense de vosotros, mira, aquí está muy importante, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, no tiene explicación. Quítense de vosotros lo que contrista al Espíritu Santo. ¿Usted está amargado? Bueno, el Señor nos quita la amargura, el Señor nos pone el gozo de su salvación. ¿Tenemos enojo? Nos podemos enojar, lo dice atrás, pero no pequemos. No podemos tener ira, porque si tenemos ira, con la ira hacemos mal. Mucha gente con ira mata. Ira que estaba enseguecido de ira y maté, y ya se quedó muerto el otro, se fue para la cárcel y fregó su propia vida. Gritería. Mamás, no griten a sus hijos, no griten a sus esposos. Esposos, no griten a la esposa. No griten a sus trabajadores. Gritería, maledicencia, malas palabras, quitémoslas de nosotros, las tenemos, sí, pero el Señor las quita y nos limpia. Perfeccionémonos en Él, toda malicia. Quitemos la malicia de nosotros, esa malicia que es mala, esa malicia que nos hace pensar mal del otro, que nos hace ver lo malo del otro. Eso es malicia, eso no la debemos de tener. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fácil y no fácil. Pedimos al Señor que nos ayude, porque hay gente que no nos ayuda a sentir esto, a ser benignos. Y el Señor es bueno, si el Señor es bueno conmigo, yo también tengo que ser bueno. Una vez en mi vida yo llegué a entender que
que si a mí me perdonó el Señor todos mis pecados, la Biblia dice que me perdona pecados pasados, presentes y futuros. Si el Señor me perdonó, ¿por qué yo no le perdono a otra persona lo que me haya hecho? Si yo tengo el perdón, si yo tengo la vida, si yo tengo una vida diferente, si yo me he sido despojado del viejo hombre, ¿por qué no puedo ayudar a otros? Ser benignos unos con otros, ser familia, misericordiosos. A veces nos cuesta ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si yo he sido perdonado, perdonemos. Sí, hay ofensas grandes. Y el perdonar no significa que usted pueda tener otra vez una comunión íntima con esa persona. O si usted la puede tener, está bien. Pero perdonemos, porque a veces la falta de perdón nos enferma. La falta de perdón a veces nos trae consecuencias funestas a nosotros individual. Entonces pidámosle al Espíritu Santo su ayuda. Aquí estamos, Señor, otra vez para darte gracias. Que tú quieres que nosotros seamos cambiados y transformados, Señor, ayúdanos. Por favor, Espíritu Santo, cada uno de nosotros que tiene alguna de estas debilidades, te las confesamos a ti y te pedimos ayuda, Señor. Que podamos entender cómo tenemos que ser. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre que está viciado con tantas cosas malas, Señor. Ayúdanos, como tus hijos, a cambiar el vestido, a andar como Cristo, a vestirnos de ti, Señor Jesús. Ayúdanos a vestirnos de santidad, de humildad, de misericordia. Perdónanos cuando nosotros no tenemos la misericordia, la bondad, Señor, pero te tenemos a ti, como dice tu palabra, que el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor se desborde, Señor. Desbórdanos de amor, de misericordia, de perdón, de paz, Señor. Aquí estamos, Señor, necesitamos tu presencia. Con tu presencia podemos cambiar. Tú eres la fuente del perdón, tú eres la fuente de la vida, tú eres la fuente, Señor, de la misericordia. Por favor, llénanos de eso, Señor. Necesitamos a ti, Padre, gracias. Gracias porque podemos decírtelo, porque podemos confiártelo, Señor, porque tú conoces nuestro corazón y sabes cuántas cosas necesitamos. Ayúdanos en este día a hacer las cosas que son agradables delante de tu presencia, que cada una de las personas que estamos aquí, nuestros familiares, nuestros amigos, puedan recibir también esta ayuda de ti, Señor, tu misericordia, nos cobije en este día, tu amor, Señor, tu amor. Tu amor, Señor, llénanos de tu amor, de tu gracia, de tu santidad, de tu paz, Espíritu de Dios, llénanos, 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 Señor, por favor, gracias. Gracias en el nombre santo de tu Hijo Jesús, bendito eres, Señor.